tema que no nace con la pandemia, pero que se agudiza con la llegada del coronavirus al mundo, es el de la violencia de género. Y ayer lo volvieron a mostrar, y hoy también varios medios de comunicación, porque en menos de 24 horas se confirmaron 2 nuevos femicidios. Desde el gobierno advierten que no es un cambio sustancial respecto a años anteriores, es cierto, si uno ve solamente el mes de marzo, y recordemos que el 20 de marzo se dictó la cuarentena obligatoria, no hay demasiadas alteraciones, es de solo un número, pero es un tema gravísimo, ¿no? Y que no haya alteraciones en los números con respecto a 2019, 2020, dice mucho, pero hay otros datos que alarman también en este marco, como el crecimiento del hambre del que venimos hablando y de la desocupación, porque recordemos que las mujeres son las más pobres, las mujeres, las niñas, las más pobres entre los pobres, y eso significa también que la pandemia las encuentra con una atadura material muy grande, las posibilidades de salir del llamado ciclo de la violencia es muy difícil cuando no hay autonomía material, ¿no? ¿Cuál es la situación de las mujeres en medio de la pandemia? ¿Por qué crecen los llamados a la línea de atención 144 de atención y acompañamiento a las víctimas de este flagelo? ¿Qué están haciendo el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, las instituciones del Estado? Desde ya, como decía al principio, si tienen inquietudes, comentarios y demás, les pedimos que los vayan dejando, los estamos leyendo desde YouTube, desde nuestra página de Facebook, les pedimos que vayan acercándonos esos comentarios para intercambiar, porque nos interesa mucho. Pero quiero señalar este dato. Hasta ahora la respuesta estatal se concentra fundamentalmente, lo habremos visto, en la línea de difusión 144. La línea, digo, porque es la única línea de carácter federal con la que cuenta el país, que empezó a utilizar una nueva modalidad, que es la del barbijo rojo, que se puede pedir en las farmacias como una forma de solicitar la asistencia y la ayuda. Como decía, desde el gobierno dicen que los datos muestran que los femicidios no aumentaron drásticamente durante la cuarentena, pero los llamados a esa línea de atención, la línea 144, sí aumentaron y aumentaron muchísimo. La ministra Elizabeth Gómez Alcorta contó hace poco que desde que se dictó la cuarentena obligatoria, desde el 20 de marzo hasta aparte, los llamados crecieron en un 39%, casi un 40%. Solamente en el primer día recibieron 5.000 llamados más de lo habitual y 500 de esos llamados fueron llamados de emergencia, solicitando ayuda por situaciones de violencia que ocurren dentro del hogar, porque convengamos, la situación de la cuarentena obligatoria también obliga a muchas en este marco a convivir con el agresor. El debate sobre qué hacer con todo esto en medio de la cuarentena está muy presente. Y hay algo que a mí particularmente me preocupó mucho en este marco, es que los medios comienzan a hablar, algunos medios comienzan a hablar, otros directamente no hablan, de que es una oportunidad para que las fuerzas de seguridad intervengan, colaboren de manera humanitaria con el tema de ¿En dónde salió eso, Sol? Bueno, hay una nota que generó mucha polémica, que salió en Página 12, escrita por 2 investigadores del CONICET, Gabriela Cegueso, no sé si estoy pronunciando bien el apellido, y Nicolás Dalorzo, que integran el Observatorio de Seguridad de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y escribieron una nota cuyo título es Elogio a la Policía del Cuidado, un título que es cortito, pero ya contiene 3 definiciones muy importantes: elogio, policía y cuidado. Recordemos que las políticas del cuidado son son políticas a las que el feminismo le ha prestado mucha atención. Y en esa nota ellos plantean que hay que pensar a la pandemia, como decía, como una oportunidad para visibilizar, y voy a leer textual, para visibilizar que las tareas que llevan adelante cotidianamente las policías se asemejen más
a las tareas de cuidado que a las de la persecución y represión penal. Por ejemplo, la mediación en conflictos barriales, la atención de mujeres víctimas de violencia, la contención de personas vulneradas, entre otras tantas, y insisto, estoy leyendo textual. Son como contradictorias, ¿no? Esas tareas, digamos, con el rol, digamos, que tiene la fuerza represiva. Y con todos los videos y todo lo que estuvo circulando del accionar en esta cuarentena, ¿no? Muy represivo, muy persecutorio. Totalmente. Hoy, bueno, vemos a la Gendarmería y a otras fuerzas represivas, bueno, lo vimos en imágenes, por ejemplo, en La Matanza, ¿no? Entregando bolsones de comida, esta idea de humanizar a las fuerzas represivas, a las fuerzas de seguridad. Hasta el propio gobernador Kicillof habló del tema, Sergio Berni, se acordarán, hablando también del tema y hablando de la necesidad, la verdad, o sea, la otra cara, ¿no? De la necesidad de contención social ante un escenario de crisis sanitaria, pero también de crisis económica. Y bueno, y ya han mostrado qué quiere decir esto. Lo vimos y hablamos hoy de Penta, por ejemplo, donde toda la fuerza de la represión fue hacia los trabajadores y las trabajadoras. Quienes llaman a elogiar y aplaudir a la policía, sería bueno que investiguen qué está pasando en la cuarentena. Repasemos nada más, voy a tomar algunos ejemplos de los últimos días, casi te diría que de la última semana, solamente atendiendo a esto que nos preocupa, que es la violencia de género, ¿no? En San Luis, un caso alarmante, muy preocupante. Florencia Magalí Morales fue detenida por la policía de Rodríguez A. Por violar la cuarentena, argumentaron, cuando iba a comprar comida para sus hijos y su nietito, apareció muerta en la celda de la comisaría y la causa pasó al juzgado con una carátula que es la de averiguación de suicidio en base a lo declarado por fuentes policiales. Estuvimos charlando sobre esto con la periodista Adriana Meyer, que nos contó lo siguiente. Cuando me enteré lo que sucedió en San Luis con Florencia, sentí que era la primera víctima fatal, la primera muerte en este contexto. De modo tal que lejísimos estamos casi en las antípodas de esa supuesta policía del cuidado que nos pretendieron vender, incluso con artículos pseudo académicos, que no se condicen con la realidad. Hay varias versiones que dicen que se resistió a la detención y luego adentro de la comisaría insistió todo el tiempo con que la liberaran. Sobre todo pensemos que había dejado a sus hijos y a su nietita solos y que había salido a buscar comida. Una posibilidad, creo yo, es que los policías, como relata su hermana, hayan querido someterla porque, como dicen allá, o como dicen ellos, se les hizo la guapa, se les resistió. Había en teoría arañado a una persona y bueno, en ese intento de someterla se les habría ido la mano. Bueno, sin palabras. Pero no fue el único caso contemporáneo a lo que sucedió en San Luis, en Salta. La docente y la presidenta del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, Irene Cari, estuvo detenida 8 horas sin saber por qué, en el marco de haber ido a denunciar una situación de violencia de género que había vivido una joven de 16 años. Denunció que la golpearon y no supo por qué. En Salta también 25 personas fueron detenidas, la mayoría de la comunidad huichí, cuando se trasladaban a cobrar un servicio, un plan social, mujeres con sus niños, ancianas, detenidos en la ruta. Estuvimos hablando un poco también de algo que sucedió en Mendoza, en Jujuy, con trabajadores golondrinas que también fueron detenidos en estos días. Ayer, y estuvimos hablando de eso en el piso. Un caso terrible fue el que nos enteramos después de la cobertura que hicimos desde La Izquierda Diario, el de una trabajadora golondrina que perdió su embarazo al ser en el marco de estar retenida, de no poder salir de Mendoza hacia Jujuy. También lo fuimos reflejando desde La Izquierda Diario.
La situación y la intervención de las fuerzas represivas en este marco es verdaderamente preocupante. Y hay otro hecho que llamó mucho la atención por estos días, este fin de semana, que fue, y estuvimos tratando desde la producción de averiguar, nos comunicamos con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de la Mujer, de Género y Diversidad, que fue el confuso anuncio que hizo el Ministerio de Defensa, donde comunicaba que se ampliaría la atención a las víctimas de violencia para el personal, con personal de las Fuerzas Armadas, con personal del Ejército y de la Gendarmería. Confuso, decía, no pudimos confirmar, no nos pudieron confirmar exactamente qué significa esto, porque si es una cuestión interna a esas fuerzas que dependen del Ministerio de Defensa o no, pero es una alerta también en este marco del elogio a la policía del cuidado, digamos, ¿no? Cuanto menos, digo, es preocupante porque desde la caída de la dictadura estas fuerzas no tienen injerencia sobre los asuntos privados. Ayer hubo otro hecho también muy preocupante en el barrio de Constitución. Fueron detenidas 3 personas travestis por supuesta violación también de la cuarentena. Habían salido del hotel donde viven en condiciones de hacinamiento a comprar comida. Fueron detenidas. Por supuesto, y circularon las imágenes, la policía no respeta ni la ley de identidad de género, entonces los trataba como personas masculinas, los travestis, un trato muy denigrante. Filmaron todo el operativo para que el Ministerio de Seguridad, por supuesto, tuviera toda la información que están queriendo tener sobre quienes se revelan a esos maltratos, y les dijeron que si estaban disconformes, que se vayan a su país, porque muchas de esas compañeras eran inmigrantes. Ese pequeño panorama, porque es una cuestión que, como decía Lucía, es cotidiana, habla de una ampliación del poder policial y también un llamado de los propios ministerios y demás a los vecinos a actuar como denunciantes compulsivos de supuestas situaciones de violencia, que está generando mucha confusión también, ¿no? Bueno, ayer lo vimos a Gerardo Morales en Jujuy, pero también este discurso persecutorio lo vemos en el Frente de Todos, lo vemos en el gobierno oficial. Bueno, Morales llamaba a tachar directamente las casas, a marcar las casas, todo un llamado de las personas que supuestamente tuvieran coronavirus, a llamar y a denunciar situaciones de violencia, un rol, el rol de policía puesto en los vecinos, pero decía, ¿no? También es un discurso que está muy presente en el Frente de Todos, lo confirmaban los anuncios de Alberto Fernández de La Matanza, diciendo que van a triplicar el número de gendarmes para el cuidado, ¿no? Sin dudas puede Mejor ser... no me cuides. Claro, sin dudas creo que puede ser uno de los grandes males, digamos, en disputa que puede dejar la pandemia. Sí, lo que es llamativo es el silencio o la no clarificación de información por parte del Ministerio de Mujer, que aparte tampoco respondieron, digamos, a las clarificaciones, por lo menos, sobre todos estos anuncios y esta situación, además tan preocupante del caso de San Luis, y lo que está pasando, bueno, en el barrio de Constitución. En Salta, en San Luis, referentes del movimiento de mujeres detenidas por denunciar situaciones de violencia. Es muy preocupante y, como vos decís, el silencio de las autoridades o la falta de clarificación, cuanto menos nos siembra la duda y ojalá puedan clarificar sobre todo esto. Que se esté hablando desde los medios de comunicación, desde las universidades, desde la academia, desde el feminismo, de las políticas de cuidado para definir el accionar policial es muy preocupante y significa un salto verdaderamente en calidad. Por lo menos tenemos que decir que es un camino de ida. No sé cómo se vuelve de hablar de la policía del cuidado para atender la violencia contra las mujeres, sobre todo en un país donde, como señala la Correpi, ayer estoy charlando con María del Carmen Verdú, que también me lo recordaba, 1 de cada 5 femicidios es perpetrado por un integrante de las fuerzas de seguridad que utiliza un arma de fuego reglamentaria.
es gravísimo, es una de las principales causas por las que mueren las mujeres víctimas de femicidio. Claro. Y eso sin contar, acá uno de los comentarios también de Agostina es que es sabido el rol también de las fuerzas represivas en lo que es la organización de las redes de trata y de prostitución por supuesto. En un montón de lugares, comprobado también. Entonces, ¿cómo se le va a dar un rol de este tipo a una fuerza que tiene este historial y esta función social, ¿no? Clarísimo, clarísimo. El accionar impune, la participación activa de estas fuerzas en las redes de trata y de prostitución. Bueno, y ni hablar, como estamos, cada vez que las mujeres van a denunciar la situación que están viviendo, la revictimización que sufren, digo, es verdaderamente preocupante y preocupante sobre todo en Argentina, donde años de trabajo y de militancia del movimiento de mujeres, de los organismos de derechos humanos, permitieron desenmascarar cuál es el verdadero rol de las fuerzas, las llamadas fuerzas de seguridad, las fuerzas represivas, el brazo armado del Estado, y que ahora, en medio de la pandemia, se intente legitimar el accionar de estas fuerzas de seguridad a través de la atención a la violencia de género es doblemente preocupante. Creo que nos obliga en primer lugar a poner en el centro la situación de emergencia sanitaria, pero también la situación de emergencia en violencia de género. La ausencia de refugios para las víctimas de violencia, de planes para el acceso a la vivienda y al empleo, de licencias pagas para las víctimas de violencia que tienen trabajo, de subsidios para las víctimas de violencia que no lo tienen, de un salario como mínimo igual al costo de la canasta básica familiar para poder salir de esa situación, el acompañamiento de equipos interdisciplinarios, entre otras medidas muy, muy básicas que no se están tomando. Que no se están tomando. Bueno, recién contaba el caso de las personas travestis del hotel que viven hacinadas. Imaginemos qué pasa en los barrios populares, en las villas y demás. Nada de esto se está implementando y mientras tanto lo que sí se está implementando es esta política de control social y esta política de intentar humanizar a las fuerzas represivas del Estado. Miriam Bregman, Nicolás del Caño presentaron un proyecto sobre esto en el Congreso Nacional que todavía espera tratamiento. No sé si Cristina Fernández de Kirchner, que quiere hacer una sesión online, estará pensando, o alguien de algún funcionario del Estado estará pensando en incluir esta situación de emergencia en el temario. Más bien tiendo a pensar que no. Pero bueno, para cerrar, decir dos cosas muy puntuales. Que se legitimen este tipo de discursos desde la academia, desde la universidad, con investigadores, que el feminismo todavía no esté pronunciándose fuertemente contra esto es verdaderamente preocupante y deja un debate abierto. Y finalmente advertir, señalar el rol que juegan muchos y muchas de las esenciales, como sucedió en el caso de Camila, que se confirmó su femicidio ayer, que fueron quienes salieron a buscarla para exigir su aparición con vida. Nos parece, o me parece, que ese es un gran ejemplo que hay que destacar, que hay que potenciar y que verdaderamente tiene que servir para reabrir este debate que puede ser un punto de quiebre muy importante para el movimiento de mujeres.